Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta prédica virtual del día de hoy, 1 de agosto. Vamos a, Voy a compartir la pantalla ahorita para el mensaje que el Señor nos pone en esta tarde. El título que el Señor pone para la prédica de hoy en realidad es continuación de la prédica anterior, ¿verdad? Que sin oración no hay conversación. Y vemos en la primera filmina una mano corriendo una cortina o un velo, ¿verdad? Para poder ver lo que está detrás. Y el tema de hoy es que el pueblo de Dios, la iglesia, que somos nosotros, necesitamos orar constantemente para pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Y el discernimiento, la definición de esa palabra es prácticamente separar o escoger mediante un filtro. La palabra viene de origen de latín y dis es un prefijo que significa separar o dividir. Y la otra palabra, cernere, que es tamizar, por ejemplo, pasar por una zaranda. En todo caso, discernir significa, ¿verdad?, separar lo que uno ya ha filtrado. La Biblia dice, y lo vimos la semana pasada en la prédica anterior, la importancia de la oración. Sin oración no hay conversación con el Señor. En esta filmina que estamos ahorita proyectando, vemos la figura del sacerdote levita, ¿verdad? Como en el templo, en el tabernáculo de Moisés, que es el templo portátil que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y vimos que está dividido, la parte techada está dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí donde está ese hombre, o la figura de ese hombre, es el lugar santo. Y ahí hay tres objetos. Está la lámpara, se llama menorá. Está una mesita al lado derecho, ahí están los panes de la proposición. Y está el incenciario, ¿verdad? Que es donde se quema el incienso, se quemaba el incienso de este lado de la cortina. Y vimos en la prédica anterior cómo eso equivale a las oraciones de nosotros. Y lo que está detrás de la cortina, que es la presencia de Dios, la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando Él murió, el velo se rasgó y Él abrió el camino al lugar santísimo. Nosotros cuando oramos es comunicarnos con Dios. Orar es comunicarse con Dios. Y ahora como Laura lo estaba explicando en la meditación, que tiene que ver exactamente con el tema de hoy, tenemos que dedicarle tiempo a esa comunicación con el Señor, porque es vital la oración para poder nosotros tener una relación de doble vía con Dios. De hecho, de eso se trata, que la comunicación sea de doble vía. Si nosotros, por ejemplo, queremos escuchar la voz de Dios, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de iniciar esa comunicación. La oración equivale al incienso que se quemaba en el templo. Ahora, ¿cada cuánto se quemaba el incienso? Se quemaba todos los días, sin falta. Todos los días, sin falta, se quemaba el incienso en ese lugar. Por lo tanto, la oración tiene que ser de todos los días. Cuando nosotros descuidamos la vida de oración, la sensibilidad hacia el Espíritu Santo se va perdiendo, se va apagando. Y no es que Él haya dejado de hablar, es que nosotros nos salimos de su presencia. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 20, dice que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió y se rompió el velo, el cuerpo de Él, que fue destruido en la cruz del Calvario, es la representación de ese velo. El velo, Jesús lo abrió del templo para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo por medio de la oración. Pero también esa enseñanza nos da a entender de que mientras nosotros estemos en este cuerpo físico, la Biblia dice que estamos ausentes del Señor. No es que estamos separados, sino ausentes. ¿A dónde lo dice? Lo dice en 2 Corintios capítulo 5, del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, aquí lo escribe, así que vivimos confiados siempre,
y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que dice aquí este versículo es que mientras nosotros estemos dentro de este estuche físico, que es el cuerpo, el mundo espiritual, ¿verdad? Está escondido parcialmente. Para muchas personas está escondido del todo, ¿verdad? Porque el cuerpo es como ese velo también que Dios pone para que nosotros a través de la oración podamos conectarnos con el Espíritu Santo, que es lo que decía ahora Laura, ¿verdad? Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo para recibir instrucción, revelación y, muy importante, el discernimiento. Y es por medio de la oración que nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Si nosotros en el día o durante el inicio del día no tenemos ánimo de orar, ¿verdad? Eso no debería detenerlo a uno, porque es una disciplina. El ánimo no tiene nada que ver si uno quiere o no quiere orar. Debería ser, ¿verdad? Constante, como el incienso. La oración nuestra no tiene que depender si uno siente o no siente ganas de orar. De hecho, la carne nunca va a tener ganas de orar. Y cuando uno le hace caso a la carne, ¿verdad? Eso es andar en la carne y no en el espíritu, porque el cuerpo no se manda solo. Igualmente, si uno está triste, desanimado, con sueño, o peor aún, está ocupado, distraído, ¿verdad? Como Marta, que lo vimos ahora en la explicación que Laura estaba dando, estamos, estamos nosotros cayendo en un error. ¿Por qué razón? Porque la oración no se hace por emoción ni por sentimiento, sino es una disciplina. Es una disciplina que debemos tener todos los creyentes y tiene que ser diaria. Ahora, la oración se hace en una condición de obediencia, ¿verdad? No puede haber revelación del Espíritu Santo, no puede haber guía del Espíritu Santo sin oración. Sí, Dios puede poner la guía del Espíritu Santo a una persona que tenga el don, ¿verdad? De profecía, el don de discernimiento, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, pero la responsabilidad de orar es individual. Además de eso, podemos ver en esa filmina cómo el Señor nos invita a conocer secretos ocultos. O también hay versículos como Isaías 45, de 3, que dice, y te enseñaré los tesoros escondidos y los secretos muy ocultos. O sea, quiere decir que el Señor tiene mucha información que uno no sabe, que estamos dejando de recibir por no tener una vida disciplinada de oración, incluyendo el discernimiento. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Eso lo está diciendo Dios en primera persona. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay tesoros que están en la oración que el Señor nos quiere dar. Podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo Dios le reveló al profeta Daniel, eh, le reveló lo que el rey pagano Nabucodonosor había soñado. Y Nabucodonosor no le dijo ni el sueño a nadie, nada más quería que le dijeran el sueño y qué significaba. Y Dios se lo dio a Daniel porque lo buscó en oración y Dios se lo reveló. ¿Verdad? En Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces uno no puede pasar, ¿verdad?, por alto de que la oración activa la revelación del Espíritu Santo y no solo la revelación, sino la guía. ¿Cuántos de nosotros, si no todos, necesitamos recibir del Espíritu Santo la guía del qué hacer diario con nuestra vida, con nuestra familia, con negocios, con relaciones sociales, con el ministerio que Dios nos ha dado, discernimiento para poder saber si la persona que está delante de nosotros, aunque se diga ser creyente, es una persona genuina o no es una persona genuina delante de Dios y por lo tanto delante de uno, ¿verdad? Hay cosas que solo el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar por medio de la oración. Si nosotros buscamos la presencia de Dios de una manera constante, ¿verdad? Vamos a tener revelación del Espíritu Santo.
Porque la presencia de Dios no responde, por ejemplo, a la queja. La quejadumbre apaga al Espíritu Santo. Es una de las cosas que podemos nosotros aprender en el libro de Éxodo, en Números y en Levítico, cómo el Señor, cuando había murmuración y queja, ¿verdad? Lo que sí era que se enojaba con la queja. Un ambiente de queja no activa la presencia de Dios. Tampoco la presencia de Dios responde a un vacío interno de la persona. No es que a Él no le importe, lo que estoy diciendo es que Él no responde a ese vacío. No responde al desánimo ni a la pereza, ¿verdad? Que hay versículos enteros en Proverbios que hablan acerca de la pereza y de la negligencia, porque no es lo mismo la pereza y la negligencia. Están relacionados, pero no es lo mismo, ¿verdad? Negligente es hacer las cosas por encimita, de una manera, ¿verdad? Sin interés, no comprometido, de una manera superficial. Y la pereza puede ser, ¿verdad? El tema de estar dejando todo para después, para mañana, o no hacerlo del todo. Tampoco la presencia de Dios responde a la sequía espiritual de una persona, no responde a la depresión de una persona, tampoco responde al sufrimiento de las personas, tampoco a situaciones injustas ni a necesidades. ¿A qué responde la presencia del Espíritu Santo? A la búsqueda genuina de la persona, a eso responde. Por eso en la Biblia dice, en el libro de Ezequiel, perdón, que Dios busca una persona, una que se pare en la brecha delante de Él para que interceda para que Él no destruya la tierra. Y dice, pero no la hallé. Y Él destruyó la tierra. Si hubiera habido una persona, ¿verdad? Una que buscara su presencia para que Él no destruyera la tierra, Él no la destruye. Quiere decir que la presencia de Dios reacciona a la búsqueda, no a la necesidad del ser humano. Sin búsqueda no hay respuesta. En Santiago capítulo 4, versículo 8, es un versículo muy importante. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El que se tiene que acercar a Dios es uno y Él se acercará a uno. Después dice el versículo, pecadores limpiad las manos. Quiere decir que antes de buscar a Dios yo tengo que tener las manos limpias. Eso es estar en santidad. Y si uno peca o falla, la Biblia dice, ¿verdad? Que abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y su sangre nos lava de toda maldad, dice la Escritura. Pero hay que llegar con las manos limpias. También dice Santiago 4, versículo 8, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es tener doble ánimo? Es ser inconstante. Ser inconstante. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, ¿verdad? Es como una ola del mar que es lanzado para allá y para acá. Ser inconstantes en la oración, por ejemplo, va a hacer que no tengamos la dirección del Espíritu Santo. Y aquí dice que es necesario purificar el corazón de una persona con doble ánimo. Y ya vamos a ver cómo se purifica el corazón, porque eso tiene que ver también con el tema del ayuno frecuente. Otro versículo que dice que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros, pero que es responsabilidad nuestra buscarlos en la oración y en la intimidad con el Señor, es Jeremías 29, 11, 13. Generalmente leemos, ¿verdad? Solamente el versículo 11 y no leemos del 12 al 13. Voy a leerlo aquí. Dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí la invitación de Dios es que lo busquemos de todo corazón y Él nos va a revelar esos pensamientos de paz y de bien que tiene para nosotros, porque de qué otra manera nos lo va a hacer saber. La Biblia describe cuál es el plan de Dios para toda la humanidad en general, pero lo específico para la vida de cada uno de nosotros es a través de la oración, porque la vida mía
¿verdad? La vida de cualquier otra persona que está escuchando, viendo esta prédica, no es la misma. Hay prioridades diferentes, necesidades diferentes, ¿verdad? Hay peticiones diferentes y además de eso, Dios tiene los específicos para cada persona. Para cada persona. Los regalos que Dios tiene para mí no son los mismos que tiene para ustedes. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esos regalos si no nos ponemos en contacto con Él, con Dios, a través de la oración? No nos van a dar esos regalos. El Salmo 105, del versículo 3 al 4, también dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Versículo 4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. El rostro del Señor no está disponible para las personas que no tienen una vida de oración, porque hay que tener esa vida de oración. De hecho, la bendición arónica dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro delante de ti. Eso es que hay una relación de doble vía, donde estamos buscando su rostro continuamente, no estamos siendo negligentes con la oración. Y un ejemplo bastante gráfico y claro es lo que nuestro Señor Jesús hizo cuando Él se bautizó. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 21 al 22, vemos 4 cosas que sucedieron cuando el Señor Jesús oró mientras se bautizaba. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después dice en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué 4 cosas o cuáles 4 cosas sucedieron en este texto? La Biblia dice, y está en la filmina, ¿verdad? Número 1, cuando Jesús oró, el cielo se abrió. La conexión a través de la oración, siendo Él Dios en la carne, ¿verdad? Dios en un cuerpo humano, porque Él nos estaba enseñando y nos enseñó durante todo su ministerio la importancia de orar. El Señor pasaba horas hablando con el Padre, generalmente en lugares secretos y desiertos, apartados de la multitud, porque se ocupa la concentración, el alejarse del ruido, ¿verdad? No solo ruido de ambiente, sino el ruido de la mente. Estar concentrado en lo que estamos nosotros, ¿verdad? Hablando con el Señor, aquietar el alma, la bulla, emociones para estar receptivo a lo que el Señor nos va a decir o nos quiera decir, o en todo caso, ¿verdad? Para que sea una comunicación de doble vía. Una vez que el cielo se abrió, la segunda parte que sucedió en ese texto es que el Espíritu, ¿verdad? Santo descendió sobre él. Y ahí es donde viene la importancia de la persona del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el encargado, por decirlo así, la tercera persona de Dios, de hablar con los creyentes. Es Él, es el Espíritu Santo. Porque el Señor, ¿verdad? Una vez que Él resucita y se le presenta a muchas personas durante días, Él le dice a los discípulos que van a ser llenos de poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Y que de ahí en adelante íbamos a ser todos testigos de Él, pero íbamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Número 3, el Padre habló, se oyó la voz de Dios una vez que el Espíritu Santo descendió. Y después vemos en el capítulo 4, ¿verdad? Que lo primero que hace el Espíritu de Dios con el Señor Jesús fue llevarlo al desierto. Pero dice que fue llevado por el Espíritu Santo, quiere decir que fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el encargado de guiar la iglesia, que somos las personas. Él es el que escoge los ministerios, dice Primera de Corintios 12, que a uno les da, ¿verdad? El don de ciencia, el don de palabra de profecía, el don de palabra de sabiduría, el sanar enfermos, profecía, fe, milagros, don de lenguas. Dice la Biblia que es el Espíritu el que reparte como Él quiere. Entonces la relación con el Espíritu Santo es vital
para un creyente. Sin la conexión adecuada con el Espíritu Santo, no hay guía del Espíritu Santo. No hay. Ahora, la palabra de Dios dice, ¿verdad? En el libro del libro de Juan, capítulo 16, que Jesús mismo se lo dijo claro a los discípulos. En el capítulo 16, del 13 al 15, el Señor dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Quiere decir que habla. Ahora, si Él habla, nosotros tenemos que escuchar. Y si no lo estamos escuchando, hay un bloqueo, ¿verdad? En el canal de comunicación. Y puede ser la distracción. Acordémonos que la Biblia dice que Jesús advirtió que lo primero que uno tiene que cuidar en el tiempo antes de su venida es que a uno no le engañen. Está en Mateo, en Lucas y en Marcos. Mirad que nadie os engañe, porque el engaño es parte de este tiempo profético, el engaño de doctrinas, el engaño de espíritus que no son el Espíritu Santo de Dios. En primera de Timoteo 4 dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días muchos abandonarán la fe verdadera escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. ¿Cómo sé yo si lo que me están diciendo es de Dios o viene de un demonio? Necesitamos tener discernimiento. También dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ve qué interesante. Quiere decir que el Espíritu de Dios tiene información disponible de lo que va a pasar más tarde, mañana, en una semana, en un mes, en un año y de aquí en adelante. Y Él lo revela. Podemos verlo en la evidencia en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es el único que sabe lo que va a suceder, el Espíritu de Dios. La Biblia dice en el versículo 14 que estamos leyendo en el texto en la pantalla, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que comunica, ¿verdad? El Espíritu Santo comunica lo que el Padre y el Hijo nos quieren decir a nosotros aquí, porque está aquí. Él está operativo en este tiempo profético. Sabemos que la Biblia dice en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen ven. Quiere decir que el Espíritu Santo está con la esposa, que estamos nosotros. Y como lo dijo Laura al principio, vive dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo puede una persona vivir dentro de uno y no hablarle a uno? O mejor dicho, ¿cómo puede estar uno acompañado del Espíritu Santo y no tener tiempo para conversar con él? En la prédica anterior hicimos un comentario de que uno puede dejar al Espíritu Santo en visto, como uno cuando recibe un mensaje, ¿verdad? Y no le da la importancia. Un mensaje WhatsApp, un mensaje texto, un correo electrónico, lo que sea. El dejar en visto a una persona es una señal, ¿verdad? Bueno, puede ser que esté ocupado genuinamente, o puede ser que no le interese o que no sea prioritario. En todo caso, con Dios es un desaire. Con una persona puede ser lo que sea, pero con Dios es algo muy serio. Porque dejarlo en visto hace que el Espíritu de Dios se quede en silencio, porque Él es un caballero. Y si uno no tiene tiempo para Él, siempre está ocupado, siempre le estamos metiendo basura a la cabeza a través de lo que vemos y oímos, ¿verdad? Estamos ensuciándole la casa a Él. Entonces, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Es necesario entender que nosotros estamos en un cuerpo físico, ¿verdad? Hay gente que me dice muy cercana a cada rato, es que yo vivo en el mundo, yo no vivo fuera de este mundo, ¿verdad? Y eso es como una frase como diciéndole a uno, no todo yo lo puedo espiritualizar, como dando a entender que el cielo está muy lejano y que vivimos en un mundo donde hay que hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, si nosotros leemos la Biblia con atención, podemos ver que hay evidencia de sobra de que el mundo físico en el que vivimos nosotros, ¿verdad? Coexiste con el mundo espiritual. Está a la par, simplemente que se mueven con otras reglas.
¿verdad? Los espíritus no tienen un cuerpo físico y no se dejan ver o no se pueden ver a menos de que Dios permita que uno los vea. Pero no quiere decir que están muy lejos. No, están alrededor nuestro. Ahora, cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo de la manera correcta, ¿verdad? El mundo espiritual se hace visible a través de los sentidos espirituales. ¿Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo? Sí, Él se manifiesta. Ahora, ¿cuándo se manifiesta? ¿Cuándo es que Él revela? Cuando tenemos una relación correcta con Él, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hoy vivimos una fe apagada, una vida espiritual mediocre, sin dirección, sin revelación, sin poder de Dios, es porque no estamos teniendo una relación correcta con el Espíritu Santo. Eso tiene solución, es el objetivo de hoy, es despertarnos todos a saber que esa revelación y esta relación está a la par nuestra. Es un tema de actitud, de información y de disciplina. Y si no tenemos ninguna revelación del Espíritu Santo es porque posiblemente estemos más viviendo en la carne que en el Espíritu, ¿verdad? La Biblia dice que si nosotros sembramos para la carne vamos a cegar o a cosechar corrupción, pero si sembramos para el Espíritu, con mayúscula, vamos a sembrar vida eterna. Entonces, ¿en qué estamos sembrando? Si no estamos teniendo revelación del Espíritu Santo, no hay respuesta del Espíritu Santo, no hay nada del Espíritu Santo, entonces estamos en la carne. Y eso la Biblia dice que entonces somos hombres naturales, dice la Escritura, no espirituales. Estamos más en los sentidos físicos. Por eso hay mucha gente que no entiende, ¿verdad? O no entendemos de que el mundo físico coexiste con el espiritual y además de eso, primero es el mundo espiritual y después el físico. ¿Qué significa eso? Todo lo que vivimos en esta realidad física es influido por el mundo espiritual. Todo lo que vivimos en esta realidad física es influida por el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque así está escrito en la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y pone un ejemplo. Dice que por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si hay falta de trabajo o no hay trabajo, si hay tristeza, si hay fracaso, ruina, tristeza, enfermedad y todo lo que el diablo da en abundancia, porque él da en abundancia el matar, robar y destruir, nosotros podemos hacer la diferencia con la oración y con comunicación y una comunión directa con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el enemigo es muy astuto. El enemigo es muy astuto y la mayoría, ¿verdad?, de las cosas hoy están diseñadas para tenerlo a uno totalmente distraído y lleno de basura en la mente y con tantas cosas que hacer que la oración siempre queda para el final, si acaso. Ahora, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2, del versículo 6 al 16, y este es un versículo que hay que subrayar, ¿verdad? Colorear y tenerlo muy presente. 1 Corintios 2, del 6 al 16 dice, la revelación por el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se mueren, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí dice que hay un tipo de conocimiento que es un misterio para el hombre natural, pero que Dios nos ha dado a nosotros. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué crucificaron al Señor? Porque no conocieron su identidad, no tenían discernimiento. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios
todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Quiere decir que hay un espíritu del mundo que hace que uno no escuche el espíritu de Dios. Porque aquí dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si no sabemos lo que Dios nos ha concedido, estamos en el espíritu del mundo, no estamos recibiendo el Espíritu Santo. O sea, estamos, si fuera a la izquierda, la lejanía con Dios, estamos en el lado izquierdo, ¿verdad? Y la Biblia dice en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que el mundo espiritual es el Espíritu Santo el que lo revela, ¿verdad? Y hay gente, por ejemplo, que practica el buceo y sabe que se tiene que meter, ¿verdad?, al mar a cierta profundidad o en cuevas, utilizando oxígeno, a veces mezclado con otros gases para poder respirar a esa profundidad por la presión que hay. Es un ambiente diferente. El ambiente espiritual se mueve con otras reglas. Pero el versículo 14 de este texto dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. No las percibe, no las siente, ni las entiende, ni sabe cómo se comen. Y dice aquí porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y remata el versículo 16 acerca del Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es la mente de Dios. Tiene secretos. ¿Cuántos? Infinitos. Revelación infinita, tesoros infinitos. Y lo subestimamos porque posiblemente estemos siendo hombres naturales. En la pantalla lo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las percibe. Está tan metido en el velo físico que no percibe el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice que son ciegos, ¿verdad? Espiritualmente, tienen los ojos cerrados, dice la Escritura, y la mente la tienen en tinieblas. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que para meterse en el mundo espiritual y ver la verdad y ver lo que está detrás de la cortina, que es infinito, es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos muestra y nos da cucharaditas de las que están del otro lado, la eternidad, eventos que van a suceder, advertencias de cosas que van a suceder. También, ¿verdad? Nos enseña todo lo que el Señor quiere que nosotros recordemos. Ahora, en esta traducción, que es la Biblia amplificada, dice en 1 Corintios 2:15 acerca del hombre espiritual, porque hay un contraste. Y ya vamos a ver un ejemplo muy interesante del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Eliseo y con el siervo. 1 Corintios 2:15 dice, pero el hombre espiritual, ¿verdad? Que es el cristiano maduro, porque así se ocupa madurez. La Biblia dice que el discernimiento es para las personas que tienen ejercitado los sentidos espirituales. Es ejercitar, ¿qué es? Usarlos, 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 ¿verdad? No están guardados ni llenos de polvo, sino que ¿verdad? Están siendo ejercitados. Así como el cuerpo se ejercita, se ejercitan los sentidos espirituales teniendo comunicación con el Espíritu Santo. Y dice que el hombre espiritual cuestiona, examina y aplica lo que el Espíritu Santo revela. Sin revelación, nosotros no podemos, ¿verdad?, operar de una manera eficiente para Dios, porque vamos a estar dando tumbos de ciegos, no tenemos dirección. Y además de eso, el Espíritu Santo, si no está, ¿verdad?, de acuerdo con lo que uno está haciendo, imagínese, uno va solo, no va con él, o él no va con uno. Terrible. Y dice que el hombre espiritual
no es juzgado por nadie. ¿Qué significa? Que la gente incrédula, ¿verdad? Lo va a tachar a uno de loco. Eso es normal, está en la Biblia, porque no entiende, ¿verdad? De dónde viene esa revelación. Ahora, esa revelación, ya sea conocimiento, poder del Espíritu Santo, va a dar una evidencia en el mundo físico, ¿verdad? Ahí están señales, milagros, revelación, unción del Espíritu Santo. Y ahí es que cuando la presencia de Dios opera en una persona, que la única diferencia es que se determinó a ser obediente y a ser disciplinado delante de Dios, que eso lo podemos hacer todos, sin excepciones, esa persona va a caminar con la manifestación del Espíritu Santo con resultados reales. Cuando oramos de la manera correcta y tenemos una relación correcta con Él, vamos a ser guiados por Él. O sea que vamos a hacer cosas que vienen, ¿verdad? Del cielo a la tierra. Caminamos en la dirección correcta. Muy importante, vamos a interpretar la Biblia de una manera correcta, sin que haya algo que se llama en la Biblia el espíritu de error. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, menciona ese espíritu de error. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces se puede tener un espíritu de error que hace que la persona entienda la Biblia prácticamente a su antojo. A su antojo es un extremo, que la entienda de una manera equivocada. Sí, la Biblia lo dice, está aquí. Y dice que esas personas no nos oyen a nosotros, sino que oyen otros, oyen otras doctrinas. O por decirlo de una manera, ¿verdad? Escuchan lo que quieren escuchar. Si el Espíritu Santo, en cambio, está activo en nosotros, el discernimiento viene, ¿verdad? Y nos hace tamizar la información, que es en todo caso lo que vimos que significa discernir, que es separar lo que ya ha sido zarandeado para separar un material de otro. En este caso, la verdad de la mentira, ¿verdad? Lo verdadero de lo falso, lo genuino de la hipocresía, lo que viene de Dios o lo que viene del diablo o lo que viene del humano, porque nosotros también metemos la parte humana. La palabra de Dios también dice que el gozo es una señal de que el Espíritu Santo opera en una persona a pesar de las circunstancias. Que el gozo nuestro no sea dependiendo de las circunstancias. Porque si nosotros perdemos el gozo con las circunstancias, el diablo ya sabe cómo quitarnos el gozo. Porque nos va a poner escenarios, ¿verdad? Físicos que parecieran que son catastróficos, pero ¿y el mundo espiritual a dónde lo dejamos? Y ya vamos a ver el tema de Eliseo con el siervo, ¿verdad? Y como un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo pasaba por pruebas, porque pasó por pruebas, en vez de alejarse de Dios, ir a buscar consuelo en un amigo, ¿verdad? En lugares, en sustancias, él, en Getsemaní, ¿verdad? Inmediatamente se puso a orar. Y dice que él oraba intensamente. Ahora, ¿qué resultado tuvo esa oración? Que llegaron ángeles a fortalecerlo. La presencia de seres espirituales cuando la persona ora es demostrable con la Biblia. Y el Señor nos da la instrucción y nos dio el ejemplo de que antes de la crucifixión dice que Él estaba triste. Se lo dijo a los discípulos. ¿Qué tan triste estaba? Dijo que hasta la muerte estaba triste. Pero en vez, ¿verdad?, de queja, lamento, se puso a orar. Y llegaron ángeles a fortalecerlo. Entonces el Señor Jesús enfrentó una emoción humana, ¿verdad?, con una oración intensa, porque Él estuvo en un cuerpo físico. Y durante la prueba Él recibió el coraje y la fuerza para enfrentarla. Ahora, muchas veces el Señor nos está hablando, pero el problema es que no sabemos identificar su voz. Es muy posible que eso suceda, porque está en la Biblia. En Job 33, capítulo 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Tenemos, por ejemplo, el profeta Samuel, dice la Biblia, que cuando él era niño, joven, Dios le empezó a hablar audiblemente y el muchacho pensó que le estaba hablando Elí.
que era el sacerdote en ese tiempo. Y en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel, habla porque tu siervo oye. ¿Qué significa Samuel? Es un nombre hebreo, de origen hebreo, que significa escucha a Dios y Dios lo escucha. Es un nombre que tiene que ver con comunicarse con Dios de una manera de doble vía. Por aquí el muchacho no sabía quién era el que lo estaba llamando, pensó que era Elí. Y Elí, que era mayor, ¿verdad? Le dio la clave para escuchar a Dios. Primero la Biblia dice que estaban durmiendo, Elí y Samuel estaban durmiendo en el templo. Y dice que estaba a la par el arca de la alianza. Quiere decir que el muchacho estaba cerca de la presencia de Dios. Estoy hablando de Samuel. Ahora, qué interesante. Dos hombres, bueno, uno mayor y otro joven. Uno había dejado ya de oír a Dios, Elí, por desobediente. Y el jovencito lo oía, pero no sabía que era Dios. Entonces el viejo o el mayor le enseña al joven. Dos personas en el mismo lugar, uno escucha a Dios y otro no. Uno natural y el otro espiritual. Entonces pueden haber personas que estén pasando en la misma circunstancia, estén en la misma circunstancia, el mismo lugar, el mismo problema, la misma catástrofe, pero la reacción de los dos es diferente, porque no es de circunstancia, es de tener la comunicación con Dios lo que hace la diferencia. Si no oramos, vamos a perder esa sensibilidad, cosa que este mundo está diseñado para eso. Redes sociales, música mundana, televisión, programas, series, ¿verdad? Netflix, etcétera, 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 deportes. Todo está diseñado para que uno nunca tenga tiempo para orar. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el diablo y él sabe que un creyente frío no puede operar en el poder del Espíritu Santo. Y además de eso, la distracción dice que va a ser parte del problema cuando venga el rapto, porque dice que va a venir como lazo, ¿verdad? Para todos los moradores de la tierra y muchas personas se van a quedar. En cambio, cuando nosotros tenemos una vida de oración y hablamos aquí en la tierra lo que ya escuchamos decir en el cielo, las cosas se cumplen. No hay estancamiento, no se retrocede. Los ministerios son certeros, productivos, expansivos. Y no hay tecnología humana para investigar lo que Dios está pensando. No hay chat GPT, no hay nada. Nada. Es el Espíritu Santo el que revela lo que Dios Padre y el Hijo están pensando. Es Él. Es con Él que tenemos que tener la relación. Si no, no va a haber revelación del Espíritu Santo. Por ejemplo, si está el Espíritu Santo presente, Dios puede hacer que una pesca frustrada, ¿verdad? Como la que sale en el libro, en el Nuevo Testamento, se convierta en una pesca milagrosa, porque estaban pescando en sus propias fuerzas. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vayan más adentro y tiren la red ahí. Y ahí era donde están los peces, porque Él sabe dónde están. Entonces, ¿para qué perder tiempo, ¿verdad? En esfuerzos humanos, guiados por lo que uno cree, por lo que le han dicho, ¿verdad? O por lo que pareciera ser cierto, y no le consultamos al Espíritu de Dios. Él sabe dónde están los peces, para que uno no esté perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero Él puede convertir una pesca frustrada en una pesca milagrosa. Cuando el Señor dice que se sana y se pronuncia la palabra, la persona se sana. Los milagros suceden cuando Él, ¿verdad?, da la información, ya sea antes o en el momento, porque la Biblia dice que Dios opera en el momento también, de acuerdo a la fe. Lo podemos ver con Pedro caminando en el agua. Pedro no sabía que iba a caminar en el agua. Él caminó en el agua porque, ¿verdad? Le preguntó al Señor y el Señor dijo, venga. Ahora él activó la fe y vemos cómo la fe, ¿verdad? Si hay duda, cómo en el mundo espiritual tiene un efecto que uno se va hundiendo. La fortaleza de la fe es a través de la relación con el Espíritu Santo. Ahora sí, ¿cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Vámonos a la parte práctica, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Uno de los ejemplos más gráficos
está en el libro de Hechos, capítulo 10, ¿ok? Que es la historia de un hombre que se llama Cornelio, que era, ¿verdad? Cornelio era un centurión romano, no era ni siquiera judío. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Y lo voy a leer aquí, el libro de Hechos, capítulo 10 del 1 al 20. Porque tiene que ver con información que Dios nos da de cómo nosotros tenemos que crear una atmósfera de oración. Cómo crear una atmósfera de oración, ¿verdad? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí está la clave, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Ojo que dice subido, como el incienso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ojo lo específico que fue ese ángel, ¿verdad? Le dio la dirección donde estaba Pedro. Le dijo quién era el dueño de la casa donde Pedro estaba hospedado. Le dijo todo lo que ocupaba. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que los asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, ahora sí, vamos con lo que le pasó a Pedro, porque Pedro también estaba orando, no estaba distraído, ¿verdad? No estaba lleno de información mundana, no, tenía su mente, ¿verdad? 100% en cosas del Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión. Y dice, y vio el cielo abierto. Otra vez vemos la frase, vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Nombre y sobrenombre. Y mientras Pedro, perdón, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. No solo hubo visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces, los dos, tanto el gentil que se llama Cornelio, y ojo que el nombre Cornelio tiene que ver con poder, esa es la etimología del nombre, y era un italiano, ¿verdad? Estaba orando, Pedro estaba orando, y Dios hace la conexión del cielo y la tierra, y manda a su apóstol a hacer una misión donde la persona que estaba orando. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Fue obediente. El resto, ¿verdad? De este capítulo dice que Pedro fue obediente. ¿Por qué? Porque para un judío era una abominación, ¿verdad? Juntarse con un gentil, pero Pedro fue obediente. Quiere decir que la obediencia, ¿verdad? La obediencia hace que el Señor le siga hablando a uno. Si uno deja en visto al Señor con algo que Él dijo y una orden que Él dijo acerca de algo que yo tengo que cambiar o tengo que hacer o tengo que cambiar una actitud y no lo hago, eso es desobediencia. Por lo tanto, el Señor, ¿cómo le va a hablar a uno otra vez si uno dejó en visto la última orden que Dios le dio?
¿Qué hubiera pasado con Pedro si le dice al Señor, no, no voy a ir? Bueno, la Biblia no dice qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero podemos ver en el caso de Jonás, qué le pasó a Jonás cuando se fue a esconder o a escapar de algo que Dios le dijo. Viene una catástrofe. Ahora, Pedro y Cornelio estaban orando. Tenían sus pensamientos 100% en Dios. Y ahí es donde viene que para que el Señor nos hable, tenemos la responsabilidad de buscarlo con toda nuestra atención hacia Él, sin ruido. En el lugar santo donde estaba ese Señor, ¿verdad? De la foto o de la filmina, estaba la menorá, la mesa, los panes y el incienso. ¿Qué de esas tres cosas generan ruido? Ninguno. Ninguno de esos genera ruido. No a la carrera o superficialmente. ¿Quién habla con un rey de aquí de la tierra superficialmente o a la carrera o negligentemente o con desaires? Nadie. Y estamos hablando con el creador del universo. Además de eso, él anhela darnos tesoros que uno mismo, ¿verdad? Rechaza por no estar en tiempo y espacio, ¿verdad? Cuando él lo llama a uno, porque muchas veces nos llama en la madrugada, nos despierta en la madrugada a orar. Y si el sueño nos vence, estamos escogiendo dejarlo en visto. Dios no puede hablarle a una persona distraída o cargada en su mente de cosas del mundo o de sí mismo, ensimismado. Eso hace que la voz del Espíritu Santo se apague. Por eso es, como lo decía, ¿verdad, Laura, al principio, que hay que aprender a detenerse, a sacar un espacio y a crear un ambiente de oración. La Biblia dice que no es responsabilidad de Dios, ¿verdad? Crear la atmósfera de oración. Esa nos toca a nosotros. La atmósfera nuestra es nuestra responsabilidad, no es de Dios. ¿Qué significa la atmósfera de oración? ¿Verdad? Primero, sacar el espacio para Él de una manera diligente. La madrugada es una de las horas en el que el Señor Jesucristo oraba más frecuentemente, en la cuarta vigilia de la noche, que es de 3 a 6 de la mañana. Eso lo dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice orar sin cesar, ¿verdad? Pero el Señor espera a nosotros que hagamos, que tengamos un lugar específico donde podamos entrar en algo que la Biblia dice el secreto. El Señor se manifiesta en la atmósfera que se sacrifica para crear. ¿Qué es, por ejemplo? Sacrifica para crear, buscarlo, sacar el tiempo. Ayunar frecuentemente, sí, porque el ayuno hace que baje, ¿verdad? El hombre natural baja, la carne baja. El velo del cuerpo, por decirlo así, la cortina se hace más delgadita. Porque entonces el espíritu humano, el nuestro, se hace más sensible al Espíritu Santo de Dios. Estamos haciendo más fina la cortina nuestra para poder oírlo con mayor claridad. Muchas personas no oyen la voz de Dios porque vivimos continuamente rodeados de distracción, llenos de ansiedad, de ruido emocional. Los ojos solo están enfocados en lo natural y eso no permite enfocarse en lo celestial. Donde hay una atmósfera carnal, es muy difícil acceder a la voz de Dios. Y ahí es donde viene en Primera de Reyes 19:2, ¿verdad? Hay un evento que la mayoría hemos leído, que es cuando el profeta y el siervo de él eh, estaban rodeados, ¿verdad? De ejércitos. Estaban rodeados de ejércitos. Y la Biblia dice que Eliseo, ¿verdad? Él estaba tranquilo porque estaba al abierto a ver el mundo espiritual y vio el cerro lleno de ejércitos del cielo, pero el siervo no. El siervo estaba asustado porque nada más lo que veía eran los enemigos viniendo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo, verdad? Eliseo, él oró por el siervo y le dijo al Señor que le abriera los ojos para que él viera la parte espiritual y estuviera seguro de que el mundo espiritual más bien era al revés, más bien los que estaban fritos eran ellos. Pero Dios no respondió a la necesidad o la incredulidad del siervo, sino atendió la oración del que está en el espíritu. El que está en el espíritu está viendo los dos panoramas, el físico y el espiritual, pero el hombre natural, ¿verdad? No lo puede ver. En el tema de la atmósfera que nosotros tenemos, ¿verdad?, que crear, la Biblia dice en Primera de Reyes 19,
versículo 2, que Dios le habló a Elías con un silbo apacible y delicado, o sea, fue bajito que el Señor habló. Y entonces nosotros tenemos que apagar ese ruido del mundo. Y si nosotros estamos dormidos y Él nos despierta, es precisamente porque el Señor sabe que en ese periodo de tiempo hay menos ruido y hay que detenerse, ¿verdad? Ahora ya es hora de despertar a todos los Pedros, ¿verdad? De esta generación para que no haya más letargo. El tiempo que nos queda aquí sobre la tierra es muy limitado y no podemos pasar dormidos al mundo espiritual. Hay que tener esa disciplina para tener la dirección del Espíritu Santo y evitar el engaño, porque la Biblia dice que muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados en este tiempo. Dice que incluso los escogidos. Y si vemos el caso del rey Saúl, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el rey Saúl hizo para que Dios le dejara de hablar? Él desobedeció la instrucción de Dios y Dios le quitó el habla. ¿Y qué terminó haciendo? Dice que el rey Saúl entró como en pánico porque no le hablaba a Dios ni por visión, ni por sueño, ni por profeta, y terminó consultando a una hechicera. El diablo está esperando reemplazar el espacio del Espíritu Santo con espíritus con minúscula que se van a comunicar con la persona para terminarla de desviar y mandarla al infierno como a Saúl. Eso no podemos ser nosotros. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 5, ya casi vamos a terminar, es algo práctico en realidad. Si estamos en una atmósfera espiritual correcta, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a manifestar a nosotros. Efesios 5, hay una advertencia del apóstol Pablo que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, diligencia es disciplina. Dice no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. O sea, no perdiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Aquí dice que una de las maneras de ser lleno del Espíritu Santo es cantando alabanzas. Y ahí puedo yo, cuando estaba redactando esta prédica, ¿verdad? El Señor me recordaba cómo hace unos años estaba yo adorando al Señor en un apartamento en el que vivía yo antes, y era un domingo. Y ese día pasé cantando alabanzas todo el día ahí en el apartamento. Y bueno, sentía muy fuerte la presencia del Espíritu Santo, veía destellos de luz en el cuarto, como el flash de cámaras, y yo me ponía atención de lo que estaba experimentando porque eran cosas sobrenaturales. Era de día, tenía la cortina cerrada y veía resplandores como de flash. Bueno, además de eso sentía como un manto encima del Espíritu Santo. Y en eso, ¿verdad? Todavía no teníamos la congregación del Ministerio de Padre. Y yo pensé, bueno, hay que congregarse. Entonces me fui y llegué a un culto en una iglesia que queda cerca de Pital. Y llegué exactamente en el lugar donde estaban alabando, adorando a Dios. Y cuando yo empecé a adorar, ¿verdad? A Dios con esas alabanzas, me empecé a sentir como enojado, sentí un enojo. Me sentí enojado y ya no me sentía gozoso como había salido del cuarto. Y en eso se me vinieron a la mente un montón de versículos de la Biblia, pero se venían así, yo veía en la mente, veía el nombre del libro, el capítulo y el versículo. Tanto que me puse a escribirlos porque eran varios, fueron como 10. Y cuando los empecé a leer, mientras se cantaban las alabanzas en esa congregación, leí y todos tenían que ver con un tema específico, los versículos, tenían que ver con adulterio, con fornicación, con hipocresía, con juicio, tanto que yo me asusté y llamé a doña Jamie y le dije, doña Jamie, verás que me pasó esto y esto.
Porque yo estoy recibiendo eso, ¿verdad? Porque estoy recibiendo eso y además de eso me siento como enojado, se me fue el gozo. Y bueno, lo que el Señor reveló fue que cosa que estaba en los mismos versículos que Él me dio, era que la persona que estaba cantando estaba en desobediencia. La música correcta, la letra correcta, el lugar correcto, pero el vaso estaba sucio. El vaso es la persona. Qué interesante, ¿verdad? Eso me estaba acordando cuando estaba redactando esta prédica. Digo, mira, ese día se activó el discernimiento espiritual porque yo tenía tiempo de estar alabando a Dios. Prácticamente todo el día fue a las 6 que me fui yo a esa reunión y el Señor reveló de una manera sobrenatural lo que pasó ahí. Yo sé que personas que me están escuchando ahorita, que son parte del ministerio, también pueden dar testimonio cómo el Señor les ha hablado con sueños. El sueño que le dio a Catherine, ¿verdad? Cerca de cuando llegaron a predicarle gente de una falsa doctrina, cómo Dios le dio un sueño con una serpiente, o gente que estaba vendiendo carne de culebra, ¿verdad? Y que ya le habían sacado el veneno a la carne, ¿verdad? Como la familia Bejarano también han tenido visiones de la sabiduría, la han visto, ¿verdad? En la casa anterior. Entonces, sí hay evidencia de sobra de que el Señor se comunica de una manera sobrenatural cuando estamos en la condición espiritual correcta. Y aquí es donde dice que la alabanza tiene que ver con el mundo espiritual, tanto así, ¿verdad? Que hay un profeta que en la Biblia dice que le trajera, creo que es Eliseo, que dijo que trajeran a un músico o alguien que tocara bien el arpa, ¿verdad? Porque le estaban haciendo una consulta. Dice que cuando él empezó a tocar el arpa, el Espíritu Santo descendió sobre Eliseo y empezó a decir lo que había que hacer, porque estaban siendo atacados por el enemigo. Entonces el tema de la alabanza es parte de, ¿verdad? Parte de la llenura con el Espíritu Santo. El discernimiento es una capacidad que Dios nos da para distinguir la paja del trigo. O sea, para distinguir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo. Y también alinearse a las decisiones que nosotros tenemos todos los días de que sea la voluntad de Dios. Sin sabiduría, el creyente no llega a tener este discernimiento. Y la sabiduría es, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es la escritura. Tener temor de Jehová, tener reverencia hacia lo santo. Sin eso no hay nada. La madurez, porque dice que la madurez es de los que han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces se ejercita, eso hay que ejercitarlo para poder tener, ¿verdad? Nosotros ya, si uno analiza las veces que el Señor le ha hablado a uno y se pone a pensar, bueno, porque ahora ya no habla tanto, puede ser o que yo haya dejado al Señor en visto con algo que no he hecho, o que no estoy pasando suficiente tiempo con Él, o el tiempo que paso es un tiempo de mala calidad, lleno de ruido, de bulla a la carrera y cuando me sobra el tiempo. Por lo tanto, Él va a contestar, ¿verdad? Si es que contesta de una manera similar, o sea, a lo último. La petición de uno no va a ser la prioridad. ¿Por qué necesitamos el discernimiento? Porque nosotros estamos en un mundo caído, ¿verdad? Y la mentira es el común denominador. Y la Biblia dice en estas tres partes, primero, ya lo leímos, en 1 Corintios 2:14 dice que el Espíritu Santo es el que revela las cosas secretas de Dios. Sin Espíritu Santo no hay discernimiento. Hay un versículo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que dice que nosotros tenemos la responsabilidad de probar los espíritus que nos están hablando a través de la gente. Disculpe, ¿de parte de quién me está hablando usted? ¿Cuál Dios me está hablando? Y tiene que contestar acorde a la Biblia, ¿verdad? Porque no todo lo espiritual es de Dios. Dice que hay que probar los espíritus. Por eso es que hay que conocer la escritura. Nosotros, cuando leemos la Biblia, dice en 1 Tesalonicenses 5, examinarlo todo y retener lo bueno. Y dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo vamos nosotros a saber lo que es bueno y malo para Dios si nunca leemos la Biblia? No tenemos el ancla, o en todo caso no está el tamiz, porque discernir es tamizar, filtrar, y no tenemos el filtro. Mejor dicho, está
pasando la información por la libre. No, la Biblia es el filtro. Si la Biblia lo dice, es cierto, y si no lo dice, tenemos un problema. Entonces, el discernimiento, dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es Jesús, y si está dentro de nosotros la palabra, y tenemos comunión con la palabra, el Señor le va a quitar la máscara a todo lo que tiene máscara, sea doctrina o sea personas. Porque una persona puede engañar a otro ser humano con facilidad, pero a Dios nadie lo engaña. Y uno de los beneficios que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es que el Señor nos revela lo profundo y lo escondido si estamos en el secreto. En Jeremías 23:18, Jeremías 23 es un capítulo que habla de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Y ahí dice en el versículo 18, en esta traducción, nueva traducción viviente, dice: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Se ha interesado lo suficiente. Si no estamos escuchando al Señor, puede ser que no nos hemos interesado lo suficiente, y además de eso, que no hemos pasado tiempo, ¿verdad?, en su presencia. Y la Biblia le dice a este lugar el secreto. Si leemos Jeremías, ¿verdad?, ese mismo capítulo y versículo en la Reina Valera 1960, la palabra dice: ¿quién estuvo? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? O que dice, vio y oyó. Y es cierto, la palabra uno la puede ver y la puede leer, o se la pueden leer y uno la escucha, pero también tiene que ver con ver el mundo espiritual, porque Dios habla por visiones. Él habla por visiones. Y con las visiones, que son cortos metrajes que Dios da, Él está dando información y se está comunicando. Ahora, el tema es ese. ¿Será que nosotros no hemos estado o no hemos mostrado el suficiente interés para escuchar, y por eso es que no lo escuchamos? Y por eso es que los dones no se activan, y por eso es, ¿verdad?, que no hay claridad en situaciones diarias acerca de lo cotidiano. Hago, no hago, digo, no digo, me meto a este negocio, no lo hago. Él sabe. Es más productivo, ¿verdad?, y eficaz escuchar al que sabe que salir, ¿verdad?, sin la dirección del Espíritu Santo, a hacer cosas que Él no ha mandado a hacer, porque eso nos ahorra, ¿verdad?, tiempo, y también nos protege de algo que se llama decepción, tanto en actividades como en personas. Él nos protege de la decepción. Entonces, en realidad no es que Dios haya dejado de hablar, puede ser que nosotros nos hayamos salido de ese lugar secreto. Ahora, la buena noticia, ¿verdad?, es que podemos regresar a tener esa disciplina, ¿ok? Y acordarnos, bueno, las veces que Dios me habló a través de una visión, a través de versículos, a través de sueños, a través de esto, lo otro, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué era la diferencia? Y uno mismo, ¿verdad?, ir tamizando la información para llegar a una conclusión. Claro, ese día el Señor me habló a mí porque estaba expuesto, ¿verdad?, a una persona que estaba cantando alabanzas y estaba en pecado. ¿Y cómo iba a saber yo? No, yo no sé, el Señor lo reveló. Ahora, ¿por qué lo reveló? Porque todo el domingo estuve ahí cantando alabanzas con Él. Entonces, ¿se cumple lo que estamos leyendo? Sí. Ahora, ¿eso será que se extrapola para el día siguiente? No, la Biblia dice que todos los días son nuevas sus misericordias. No, lo de hoy Él lo da hoy, lo de mañana, ¿verdad? Por eso hasta el Padre Nuestro lo dice. Danos hoy nuestro pan de cada día, o el pan, ¿verdad?, de cada día, dánoslo hoy. No, hoy es hoy, mañana ya tiene, ¿verdad? Ok, entonces todos los días el Señor nos pide que tengamos esa comunicación
para poder movernos en el mundo espiritual con la guía del Espíritu Santo. Porque el mundo espiritual y físico coexisten. Y vemos, ¿verdad?, como en el caso de Eliseo y del siervo, los dos estaban en el mismo escenario, pero uno de ellos tenía los dos escenarios, el físico y el espiritual. Elí y Samuel, mismo lugar, uno escuchó, el otro no escuchó. Ahora, ¿por qué es que no se escucha? Bueno, ¿qué pasa si nosotros hemos dejado en visto al Señor, por ejemplo? Si el Señor nos ha dado un ministerio que tenemos que llevar a cabo y no lo estamos haciendo con excelencia, lo estamos haciendo de una manera mediocre, estamos aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Si el Señor le puso a uno en el corazón que hiciera una ofrenda y uno no la hizo, por lo que sea, por ser mezquino, que es un sinónimo de tacaño. Si el Señor nos ha pedido tiempo para dedicarle en oración, tiempo específico, y no lo estoy haciendo, estoy en desobediencia, lo dejen visto. Si el Señor ha dicho que uno le sirva a Él en la iglesia haciendo cosas específicas, que Él de todas maneras no ocupa de nosotros, pero nos da el privilegio de hacerlo y no lo hacemos de todo corazón, lo dejamos en visto. Si le hemos hecho una promesa a Dios en momentos de angustia y ya después la angustia Dios la quita, cumplimos la promesa. Si este es el caso, eso requiere arrepentimiento con ayuno y oración, pidiéndole perdón a Dios por desobediencia. ¿A dónde lo dice? En Joel 2, del 12 al 14. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Aquí dice que hay que rasgar el corazón y no los vestidos. Rasgarse las vestiduras es para que a uno lo vean. En cambio, rasgarse el corazón delante de él es humillarse delante de él y olvidarse de las apariencias, ¿verdad? Porque al mismo profeta Samuel que escuchaba a Dios y Dios lo escuchaba a él, Dios le enseñó cuando fue a escoger, ¿verdad?, al sucesor de Saúl, porque Samuel se fijó en el hermano mayor del rey David y lo vio grandote, seguro muy vistoso era, y el Señor le dijo que ese no era, porque el hombre ve y decide de acuerdo a apariencias, pero que él, las apariencias no le interesan, lo que él mide es el corazón. Entonces, hoy estamos hablando de un tema vital para la vida cristiana y el mensaje empieza para mí, ¿verdad? Y para toda la congregación. Necesitamos tener comunicación de doble vía con el Espíritu Santo y el Señor quiere que hoy, ¿verdad?, sea un día donde esto cale en el corazón de nosotros para ponerlo en práctica a partir de hoy en la noche, ya, de una vez. Porque el lugar, el trono de la gracia está disponible ya, ya. Tenemos ya la oportunidad de pedirle perdón al Señor, arrepentirnos, que es, ¿verdad?, tener eso presente, de que si hemos dejado a Dios en visto y no hemos sido obedientes con cosas que Él nos ha dicho y se ha ido silenciando la voz de Él, es porque hay un agravio de por medio y eso requiere que uno confiese lo que uno hizo, ¿verdad? Y que se arrepienta. ¿Qué es el arrepentimiento? Es hacer lo que Él dijo que hiciera, que no ha hecho, para volver a retomar la comunicación donde la dejamos nosotros. Disciplinas espirituales, ¿verdad?, que hacen que uno esté en la presencia del Señor. La Biblia dice en el libro de Josué que hay que meditar la palabra de Dios día y noche, porque es la cercanía, la presencia de Dios que va a despertar el discernimiento y también va a despertar al Señor, ¿verdad? En Isaías 59:1 dice que no es que el Señor tenga el brazo corto para no rescatarlo a uno, ni que su oído se haya agravado para no oírlo a uno, sino que es uno el que hizo la división. Si nosotros estamos rendidos y conectados a la presencia de Dios, vamos a tener esa información de doble vía. Oración disciplinada.
así como hay disciplinas, ¿verdad? Deportes, eh, trabajos y hay horarios de por medio, la oración, Dios dice en la palabra que tiene que ser sin cesar. Eso sí dice en la Biblia. Leer la palabra dice día y noche. El ayuno es frecuente. Ahora, ¿qué tan frecuente? Bueno, el Señor lo va a guiar a uno. Pero el ayuno es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hace que la carne se baje de volumen. El ruido de la carne se baja y el espíritu se hace más sensible. El espíritu de uno, ¿verdad? Se hace sensible el Espíritu Santo. Una entrega completa es el 100%, porque entre frío y caliente, en el medio está el tibio. Y la Biblia dice que los que están en el medio, que serían tibios, Dios los vomita. Está en Apocalipsis. Una entrega completa. ¿Cómo nosotros vamos, verdad, a dejar en visto al Señor o a regular el tiempo de la oración? Porque primero es el horario, los compromisos, las actividades, porque en algún momento eso se va a reflejar, va a venir esa factura, ¿verdad? Por algún lado, y eso no es una buena idea. Adoración, ¿verdad? Que es cantar alabanzas con todo el corazón, una rendición de todas las áreas. Hay gente que desde que uno predica dice, no, esa parte no la toquemos, no te metas ahí, mejor sigamos con otra. No, es que el Señor dice en la Biblia, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Quiere decir que ya yo ya estoy muerto. O sea, estoy muerto a mi voluntad. Pero si todavía hay cosas que uno no le ha rendido a Dios, esa comunión se interrumpe. Y ser perseverante, ¿qué quiere decir? Volver otra vez a la palabra de Dios. Perseverante es darle vuelta a esto. Y el resultado, ¿verdad? Es el resultado que esperamos es la comunicación con Dios. Esa es la evidencia, ¿verdad? De que genuinamente tenemos nosotros la comunicación con el Señor. Que haya respuestas del lado de Él para nosotros. Espero, hermanos, que en esta tarde, ¿verdad? Esta prédica, este mensaje haya llegado al corazón de cada uno de nosotros. Porque sin la guía del Espíritu Santo, nosotros no podemos, ¿verdad?, vencer al enemigo, que es astuto. Y él sabe cómo engañar al ser humano, porque tiene 6 milenios de estar haciendo lo mismo. Y sin el Espíritu Santo a nuestro lado, de una manera activa, los engaños del diablo no los vemos venir. Y además de eso, personas, ¿verdad?, que engañan, porque primero la Biblia dice que los engañadores van a seguir de mal en peor, siendo engañados y engañando. No hay nada peor que el autoengaño. Y si nos hemos estado autoengañando, ¿verdad? De que tenemos una relación con el Espíritu Santo de alto nivel y no hemos tenido todo lo que la Biblia dice que tenemos que tener, entonces no nos podemos seguir autoengañando. Y a la vez el Señor va a evitar que a uno también lo engañen. Entonces, espero que esta prédica sea atesorada en el corazón de todos nosotros y que empecemos a recuperar ese terreno perdido donde nosotros tal vez fuimos los que nos salimos, ¿verdad?, de ese lugar secreto. Y que Dios los bendiga, que pasen una semana llena de oración para poder tener comunión con el Espíritu Santo, enfocarse en lo eterno y no dejar que el diablo, ¿verdad?, nos tenga distraídos y llenos en la cabeza de cosas que no tienen nada que ver con lo santo.